Me perteneces. Capítulo 6. Sensaciones diferentes. Comenzó a despertar después de haber dormido toda la noche sin pausas ni contratiempos. Sintió los ojos pesados, pero eso no le impidió abrirlos por completo para reconocer su alrededor. Sin embargo, al revolverse un poco entre las sábanas, un leve dolor se hizo presente en su cabeza, recordándole lo que había sucedido la noche pasada. Tanteó el lado contrario de la cama con la mano, en busca de la presencia de cierto castaño de ojos verdosos, pero al verificar que no se encontraba a su lado, se levantó de la cama apoyándose en sus codos en busca de su paradero. Al instante se quedó inmóvil en su lugar al ver a Eren sentado en un silla frente a él, con su cabeza apoyada sobre el colchón, siendo evidente que el sueño le había ganado. «Mocoso», le llamó moviéndolo un poco de los hombros. «Eren, despierta». «MGH». Se revolvió un poco en su lugar, llevando una mano hacia sus ojos para tallarlos de manera perezosa. «Buenos días». «¿Por qué mierda estás ahí?», preguntó mirándolo con el ceño fruncido. «¿No te enseñaron que la cama se utiliza para dormir?». Eren sonrió internamente al escucharlo. El hecho de que tuviera aquella actitud de siempre significaba que todo estaba bien. Afortunadamente el golpe no había traído efectos secundarios. Sin embargo, cuando se paró por completo de la silla, sintió como sus músculos se tornaban débiles e incluso un leve mareo se hizo presente. Ignorándolo al pensar que solo era porque se encontraba aún dormido, se levantó lentamente de su lugar sintiendo la mirada del Leví sobre su cuerpo. «¿Qué hacías ahí?», preguntó directamente mirándolo de forma extraña. Ponía atención en cada movimiento que hacía el menor en busca de algo que pudiera confirmar sus sospechas. «Nunca dormiste en la cama, ¿verdad?». «Yo». De inmediato se puso tenso al saber que había sido descubierto. Su plan era que debía de levantarse antes que Leví para hacer como que nada había pasado, pero el sueño le jugado una mala movida y se había quedado completamente dormido. Sabiendo que no tenía escapatoria, lanzó un suspiro de cansancio. «Me quedé toda la noche despierto para cuidarte», contestó llevándose la sorpresa de que su voz sonaba rara, más ronca de lo normal. «¿Qué hiciste qué?». «No te preocupes, descanse lo suficiente como para aguantar el sueño hasta la noche», contestó de inmediato sonriendo un poco en un intento de corroborar sus palabras. «Ir a traerte algo de comer, tu herida aún no se ha curado por lo que tienes que descansar». Caminó para dirigirse hacia la puerta de la habitación e ir en busca de algo de comida para los dos, pero no llegó ni a la mitad del camino cuando sus piernas flaquearon inesperadamente, haciéndole caer de golpe contra el duro suelo de madera. «¿Qué diablos?». Leví se levantó rápidamente de la cama al verlo caer de aquella manera. «¿Tan torpe eres?». Al tocar el antebrazo del menor para levantarlo sintió como su piel se encontraba a una temperatura elevada. Extrañado miró a la cara a Eren observando que se encontraba con las mejillas sonrojadas y con la respiración agitada, sin las fuerzas suficientes como para pararse por sí mismo. Dudando un poco, Leví llevó el dorso de su mano hasta la frente del castaño, palpando el área alrededor para confirmar sus sospechas. Eren tenía fiebre. Sin esperar algún permiso por su parte, tomó al menor entre sus brazos y lo levantó del suelo sin el mayor esfuerzo, sintiendo como Eren se abrazaba a sí mismo por el frío que comenzaba a sentir. Lo colocó en la cama fácilmente, sorprendiéndose de lo ligero que era el castaño. «Lo siento, solo me desequilibré un poco», dijo el menor en un intento de restarle importancia. «¿Tomaste un baño ayer?», preguntó el azabache ignorando sus palabras. Eren se quedó en silencio al razonar sobre lo ocurrido el día de ayer. Se había cambiado y secado con la toalla, pero eso era todo. No había tomado un baño después de eso. Se había quedado despierto hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, llegó un momento en donde el sueño le venció y en un parpadeo sus pensamientos se desconectaron por completo. Dándose cuenta de su error, miró al mayor con expresión preocupada, recibiendo como respuesta un chasquido de lengua. «Joder, tienes fiebre». Se sobó las sienes con gesto cansado. «¿Por qué cuidas a la gente si no te cuidas a ti? Estás ardiendo por no haberte bañado en la noche y aparte, quedarte despierto cuando sabes que la temperatura cae a horas de la madrugada, ¿por qué no piensas un poco?». Lo regañó sin poder evitarlo. Algo dentro de él estaba verdaderamente preocupado y enojado. Ahora que podía verlo con más claridad, Eren tenía un par de ojeras bajo sus ojos que contrastaban con la palidez de su piel. Su respiración era algo lenta y pesada, dándole una apariencia de lo más débil y delicada.
Yo solo quería ver que estuvieras bien. Susurró bajando la mirada al recibir aquel regaño. Tenía miedo de que la herida fuera más grave de lo que pensaba, así que decidí quedarme al pendiente de tu salud. Primero debes de preocuparte por tu propia salud. Suspiró mirando al menor fijamente. Sabía que no era justo que lo regañara por su estado, ya que todo fue por cuidarlo a. No te levantes, mandaré llamar al médico para que te revise, no quiero quedar viudo a menos de una semana de casarme. Sin darle tiempo a que Eren le contestara, tomó ropa para vestirse y salió de la habitación dejando al menor completamente solo. Cuando vio que Levi salió por la puerta no pude evitar mostrar una ligera sonrisa en sus labios. Si iba en busca de un médico para que lo revisara, eso significa que al menos le importaba un poco, ¿no? Sabía que no debía de hacerse ilusiones, en especial cuando Levi había dicho por propia voz que lo echaría cuando obtuviera la herencia, pero no podía evitar sentirse bien al recibir aquel tipo de atención. Sin poner en orden sus pensamientos, se acurrucó más en la enorme cama y apoyó su cabeza en la almohada, sintiendo el aroma de Levi y la leve tos que comenzó a hacerse presente. «Oye tú». Al escuchar cómo la llamaban, dejó su actividad de limpiar los cuadros que adornaban los pasillos para voltear hacia la persona y encontrarse con la sorpresa de que Príncipe Levi estaba frente a ella. «Buenos días, Alteza, ¿en qué puedo ayudarle?». De inmediato hizo una reverencia sin evitar ponerse nerviosa por su presencia. «Manda llamar al médico lo más rápido posible». Su voz era tan firme que la rubia se sintió intimidada a pesar de ser solo una simple orden. «Y ve a la cocina para que mande a mi habitación comida con algún tipo de esas mierdas de vitaminas, lo que sea para que le dé fuerzas al cuerpo». «Por supuesto, príncipe, pero…». Dudó un poco antes de continuar, dando un pequeño vistazo a la venda que cubría gran parte de su cabeza. «¿Se encuentra enfermo?». «TCH, el príncipe Eren es el que tiene fiebre, así que haz lo que te dije rápido». Contestó resaltando más de lo debido el título del menor. «Claro que sí, con permiso». Se despidió rápidamente para dirigirse de inmediato a la cocina, sin perder tiempo en guardar sus utensilios de limpieza. La sola mención del nombre de su amigo y el hecho de saber que estaba enfermo hizo que un sentimiento de preocupación se posara sobre su cuerpo. Eren era su amigo de algunos años atrás y una persona muy importante para ella, por lo que apresuró el paso para llegar rápido hasta su destino. «Chicos». Los llamó justo al momento de cruzar las puertas de la cocina. «Tengo órdenes del príncipe». «¿Qué pasa, Krista?», preguntó Marco, extrañado por ver la actitud de la joven. «¿Estás bien?». «Yo sí, pero Eren no». Trataba de hablar rápido, pero de una forma en que se entendiera. «El príncipe Levi me acaba de pedir que llamara a un médico para que lo revise y algo de comida que le dé fuerzas». «¿Qué?». Mikasa se acercó de inmediato con tan solo escuchar el nombre del menor. «¿Qué es lo que le pasó?». «Solo es fiebre, pero aún así debemos de tratarla a tiempo», dijo en un intento de calmar a la asiática. Todos en el lugar sabían de sus sentimientos no correspondidos hacia el futuro monarca. «Yo iré a llamar al médico», avisó saliendo de la cocina sin siquiera quitarse el delantal que traía puesto. «Espera, Mikasa, no hagas algo imprudente». La última palabra quedó suspendida en el aire, ignorada por la joven que salió del lugar sin esperar a que su amiga terminara de hablar. La rubia soltó un suspiro mientras observaba la puerta, preocupada al saber que Levi y Mikasa tenían la misma actitud y que probablemente no se llevarían bien, menos si Eren estaba de por medio. «Relájate», habló Marcos con su habitual tono calmado, transmitiendo tranquilidad hacia la joven. «Ven, mejor ayúdame a preparar algo para Eren, seguro que se pone mejor con una sopa rica y nutritiva». Krista sonrió en agradecimiento y, aceptando con un movimiento de cabeza, comenzó a sacar los ingredientes necesarios para hacer una rica sopa que seguro aliviaría y le daría fuerzas a Eren. Sabía que su condición era consecuencia de haber cuidado al príncipe durante la noche, nadie le había dicho, pero después de mandarle lo necesario para curarle la herida y recordar la apariencia cansada del menor, inmediatamente sacó sus conclusiones. No era algo de extrañar, sabía que Eren cuidaría de alguien sin dudar, solo esperaba que Levi se diera cuenta a tiempo del gran tesoro que tenía a su lado. «Levi». Angie corrió para alcanzar a su hermano al encontrarlo caminando por los pasillos de vuelta a su habitación. El azabache volteó con expresión fastidiada al ser descubierto por la castaña, pero aún así, aminoró su paso para hacerle más fácil el llegar hacia él. «¿Ya me dirás qué es lo que pasó ayer?». Su voz delataba curiosidad en gran manera.
¿Ocurrió un accidente? ¿Por qué volvieron tan temprano? ¿Te pasó algo en la cabeza? ¿Por qué estabas todo mojado? TCH, joder, cállate. Contesto de manera brusca ante el ataque de preguntas. El mocoso tuvo un accidente ayer al caer a la fuente del lugar, sería algo más grave pero yo llegué más rápido y pude ponerme como escudo para protegerlo de la dura piedra, tuve un golpe en la cabeza pero solo eso, ¿contenta? Angie no podría creer las palabras que había dicho Levi, era como si todo fuese una broma pero al ver la expresión neutra de su hermano y que en definitiva Levi no era un hombre de humor, sabía que todo aquello era verdad. ¿Así que, lo salvaste? Quiso corroborar los hechos sin poder evitar mostrar una ligera sonrisa en sus labios. No empieces con tus mierdas del amor. Su ceño se frunció de inmediato al saber las intenciones de la castaña. Yo no amo al estúpido mocoso, solo lo hice porque lo necesito con vida para los trámites de la herencia. Tú más que nadie lo sabes. Pero bien puedes volver a casarte con alguien más si Eren muere. Sabía que aquello sonaba un poco cruel pero lo decía en un intento de burlarse del mayor. Además te darían todo su apoyo si te mostrabas perdido y triste por su muerte, seguro te daban la herencia de inmediato. Entonces, ¿por qué lo salvaste? Solo actué de manera involuntaria. Dijo con firmeza. Aparte a ti que te importa, no te metas en asuntos que no te involucren. Soy la princesa, eres mi hermano y Eren mi cuñado así que aunque no quieras mi querido Enanin, si me involucra demasiado. Respondió con sorna sabiendo que había ganado la pelea. Por cierto, ¿dónde está Eren? Enfermo. Bufó por debajo al saber que sus problemas no se acababan. ¿Qué? ¿Por qué? Lo miro confundida. Dijiste que lo habías protegido. Sí, pero el estúpido mocoso no se libró de un fuerte resfriado. Supongo que ya no podemos hacer el picnic. Susurró desanimada, haciendo un mohín al saber que sus planes no se llevarían a cabo. ¿Picnic? ¿Qué picnic? Alzó una ceja esperando la respuesta de la castaña. Angie se tensó inmediatamente al darse cuenta de su descuido. Sabía que en algún momento Levi se tenía que enterar, pero esperaba no tener que decirle sola y que al menos Eren estuviera de su lado para poder tener algún apoyo, pero ahora que estaba completamente sin refuerzos y frente a un malhumorado enano, sabía que no se libraría tan fácil de esta. Yo. La joven pasó su vista por los alrededores en busca de algún tipo de escape. Angie. El mayor la llamó con aquella voz que erizaba la piel de cualquiera. Eren y yo teníamos planeado hacer un pequeño picnic en el jardín. Informó en un susurro al no tener más opción. Sería hoy pero ahora que está enfermo no creo que lo llevemos a cabo. ¿Y quién les dio el jodido permiso para que lo hagan? Cuestiono con firmeza. Y primeramente, ¿cuándo mierda planeaban decírmelo? ¿O al menos iban a decirme? Si lo haríamos. Contesto inmediatamente. Además no correríamos peligro, lo haríamos en el jardín del palacio así que estaríamos protegidos. No me interesa, no deben de hacer planes sin mi permiso. Su voz había subido un par de tonos. No quiero que se vuelva a repetir. Ahora, ve a tus clases del día. La castaña suspiró con cansancio, sin embargo no dijo nada más. Sabía que nunca podría vencer a su hermano cuando se ponía así. No sabía por qué Levi se oponía a hacer este tipo de actividad, pero así era él, una persona que solo le importaban las cosas que le traían beneficios. Caminando en silencio se dirigió hacia la sala principal para empezar sus aburridas clases de modales, rogando internamente para que no le fuera peor a Eren. ¿Puedes respirar bien?, preguntó el hombre mientras revisaba el ritmo de su respiración, recibiendo como respuesta una leve afirmación por parte del castaño. Levi estaba en una esquina de la habitación, evaluando que el doctor hiciera bien su trabajo. El hombre había llegado hace unos minutos ante el llamado tan urgente, por lo que sin demora comenzó a evaluar detenidamente al menor, en especial al saber que era el nuevo esposo del príncipe. Todo era observado detenidamente por Levi, quien no abandonó la habitación en ningún momento. ¿Es muy grave?, preguntó el azabache al escuchar cómo el hombre le ordenaba a Eren que volviera a acostarse. No mucho, pero aún así debe de estar vigilado para prevenir que la fiebre suba de nuevo. Contestó mientras le colocaba al castaño un trapo húmedo en su frente para tratar de regular su temperatura. Ahora su cuerpo se encuentra débil así que debe de permanecer en cama para descansar.
Eso significa que no puede salir a eventos sociales. Cuestiono con mal humor. Ahora que su plan de ayer había fracasado rotundamente, tenía que buscar una nueva manera de demostrar que su matrimonio iba bien, pero ahora que Eren estaba enfermo tendría que esperar algunos días más. En total reposo. Afirmó el doctor mirando al castaño con regaño. Debes de cuidarte muy bien, jovencito. Lo haré. Contestó Eren un poco avergonzado por el regaño. Los mareos habían bajado, pero la fiebre persistía y los ligeros escalofríos se hacían presentes en cada minuto. Lo único que lo reconfortaba un poco es envolverse en las sábanas de la cama y dejar que su cuerpo se recuperara poco a poco. TCH, supongo que no se puede hacer más. Habló Levi con fastidio mientras se cruzaba los brazos, siendo evidente su molestia. ¿Algo más para el mocoso? Tiene que comer cosas nutritivas, tal vez algunas bebidas calientes y dormir mucho. Continuó el hombre mientras comenzaba a guardar sus cosas en la pequeña maleta que llevaba. Eso es todo, me retiro por el día de hoy. Miro a Eren con una sonrisa. Con permiso, príncipe, espero que se recupere pronto. Gracias, tenga un buen viaje. Asintió con agradecimiento. Con permiso, príncipe Levi, llámeme en caso de que empeore su situación. Dijo haciendo una leve reverencia. Una sirvienta lo esperara al pie de la escalera para llevarlo hasta la salida. Comunicó señalando la puerta de la habitación. Gracias por venir rápido. El hombre solo asintió en silencio y dándole una última mirada al castaño salió de la habitación dejándolos completamente solos. Parece que aún no has entendido lo que pasa aquí. Levi se posicionó a un lado de la cama, quedando frente a frente al menor con los brazos cruzados. ¿De qué hablas? Preguntó con duda ante su cambio de actitud. ¿Cuándo planeabas decirme lo de tu picnic? Preguntó con molestia mirándolo con el ceño fruncido. Eren se quedó callado por unos momentos, procesando las palabras del azabache. Planeaba decírtelo, pero con el accidente se me ha olvidado. Dijo con firmeza, demostrando que era la verdad. ¿Y lo harían con el permiso de quién? Cuestionó alzando una ceja. ¿Cuándo iban a pedirme permiso? Levi, es algo sin importancia, no veo el caso de pedirte permiso para algo así. Replicó sin importarle el hecho de que su garganta comenzara a doler un poco. No estamos haciendo nada malo, Angie y yo solo queremos pasarla bien, a veces le es sofocante estar siempre encerrada en el palacio, así que creí que era una buena idea hacer algo nuevo. No veo la razón por la cual te molestas. Entiende que yo soy el que manda aquí, cualquier cosa que vayas a hacer tienes que decírmelo antes. Pero somos personas libres y podemos hacer lo que queramos si eso no implica lastimar a otros. Contestó con firmeza levantándose un poco y dejando el trapo húmedo a un lado. Y hacer un picnic no lastimaría ni a la más pequeña mosca del planeta. Estás exagerando, mocoso, mi punto es que tengo que estar al tanto de todo, aun cuando es solo un simple y estúpido picnic. Arrugó el entrecejo e hizo una pequeña mueca de asco al decir la última palabra. ¿Por qué actúas así? ¿Tanto te disgustan? Preguntó Eren con curiosidad. Solo no sé qué le encuentran de divertido. Comentó haciendo un movimiento con la mano para restarle importancia. Es al aire libre. Hablo con lentitud como si fuera lo más obvio. Lleno de insectos y mosquitos. Pero podemos sentarnos todos juntos sin problemas y convivir unos momentos. Sin mesas ni sillas, así que sería en el césped con el sucio lodo. Llevaríamos comida rica y ligera. Habló el menor, perdiendo cada vez más la esperanza de convencer a Levi. Puedo disfrutar de una comida lujosa en el comedor, porque querría algo simple y mal hecho. Replicó con ironía. A veces lo lujoso no es lo mejor. Dijo con sinceridad, alzando los hombros. Algunas veces las cosas sencillas son las que más te llenan. ¿Te llenan? Preguntó confuso mirándolo como si estuviera loco. Cuando tengo hambre tengo que comer algo pobre para llenarme. Eren no pudo evitar reír ante el comentario de Levi, pero se controló un poco al ver la expresión molesta de su acompañante. Me refiero a que a veces las cosas sencillas y que no cuestan mucho son las más bonitas, detallistas y las que te hacen sentir mejor. Explico con detalle. No necesitas regalar algo lujoso para que la otra persona se sienta feliz y querida. Levi lo miró por unos momentos, procesando las palabras que acababa de decir.
Bufo por debajo y volteando los ojos en señal de fastidio llevó su mano hasta la cabeza del men que lo miraba confundido por sus acciones. TCH, la fiebre te está haciendo daño en el cerebro. Dijo mientras empujaba a Eren para que se recostara nuevamente y tomando las sábanas de la cama, lo tapó hasta más arriba de la barbilla. Vamos, duérmete para que se te quiten esas ideas locas. Seguro la temperatura se te subió a la cabeza y te hace pensar en cosas estúpidas. Le vi. Se revolvió entre las sábanas mientras reía sin contenerse en un intento de escapar del agarre del azabache. No hagas eso. La situación había cambiado drásticamente, hace unos momentos la tensión se podía percibir en el ambiente pero ahora, cualquiera que pudiera verlos podía pensar que se trataba de una pareja de novios teniendo un poco de diversión. Eren no podía parar de reír mientras trataba en vano de quitar las manos de Levi sobre su cabeza, quien solo se dedicaba a revolverle los cabellos e intentando taparle por completo como si quisiera enterrarlo en la cómoda cama. Los dos parecían no darse cuenta de sus acciones, hasta podía decirse que Lev había olvidado los problemas del picnic y ahora solo se dedicaba a molestar al mocoso que tanto le hacía enojar. Pero el ligero sonido de la puerta al ser tocada hizo que los dos se detuvieran como si volvieran a regresar a la realidad. Se miraron durante unos segundos, Aguamarina con ojos de bellos colores que unían a sus dueños en un cualidad más que solo el matrimonio. Levi se separó de Eren de inmediato un poco extrañado al darse cuenta de sus acciones. Adelante. Ordenó mirando a la puerta a la espera de saber quién llamaba a la puerta. ¿Quién es? Eren. Mikasa entró al cuarto rápidamente cargando entre sus manos una gran bandeja. Te he traído algo de comida, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Tienes fiebre? ¿Mareos? ¿Vómito? Estoy bien, Mikasa, gracias por preocuparte. Contestó Eren un poco abrumado por el ataque de preguntas. Oye, mocosa, ¿quién diablos dijo que podías llamarlo por su nombre? Preguntó Levi con fastidio al ver la familiaridad con la que se trataban. Yo le hablo como se me da la gana. Lo que pasa es que nos hemos conocido desde que éramos unos niños, así que seguro se ha olvidado de la formalidad. Intervino rápidamente el castaño al querer evitar alguna pelea. Levi y Mikasa solo se miraban con odio, ninguno apartaba la mirada al no querer demostrar la derrota en aquella pelea. Levi apenas la conocía, no llevaba ni 10 minutos hablan con ella y prácticamente ya la odiaba. Su actitud hacia Eren era diferente a la de una amistad, se podía notar a distancia que la asiática estaba enamorada del mocoso, solo que este era lo suficientemente distraído como para notarlo. Pero Levi lo supo de inmediato, y no dejaría que alguien así se relacionara con Eren, le valía una reverenda mierda si era una amistad de la niñez. Deja la comida en el estante y regrésate a hacer tus actividades. Ordenó de manera seria sin apartar la mirada de la joven. Pero Eren necesita comer y dudo que tenga las fuerzas necesarias como para agarrar la cuchara. Contestó sonriendo un poco al saber que estaba a punto de ganar aquella pelea. Hey. ¿Puedo comer so? Yo le puedo dar de comer. Le cortó Levi con su característica voz fría. Todos en el cuarto se sorprendieron un poco por las palabras que dijo el azabache, hasta él se dio cuenta de sus palabras, sin embargo no había vuelta atrás. Ya no podía negar frente a la asiática. ¿Vas a qué? Preguntó Eren lentamente pensando que su mente le había jugado una broma. Si mocoso, voy a darte de comer. Solo espero que no ensucies como si fueras un bebé, juro que si lo haces mando pedir un babero para que no ensucies la cama. Sentenció queriendo recuperar la autoridad. ¿Y tú? Ahora se dirigió a Mikasa que tenía el ceño fruncido al ver su plan frustrado. Ahora que has terminado con esto ya puedes irte, toma una escoba y ve a limpia el comedor que las cosas no se harán solas. Quiso replicar, decirle al príncipe que se podía meter la escoba por donde le cupiera, pero cuando vio la mirada de Eren suplicándole silenciosamente que no peleara más solo hizo que un suspiro saliera de sus labios. Con permiso, Su Alteza. Dijo forzosamente mientras apretaba sus manos fuertemente en forma de puños. Tenía que controlarse si quería permanecer al lado de Eren. Dedicándole una sonrisa a Eren y una mirada de odio Levi, salió de la habitación sintiéndose derrotada al querer llevar a cabo su plan. ¿Quién es ella y de dónde la conoces? Preguntó el azabache justo en el momento en que la puerta se cerró. Se llama Mikasa y la conocí cuando estuve en el orfanato. Explicó recordando los viejos tiempos.
Cuando decidí trabajar aquí ella vino conmigo junto con otros amigos. Hemos pasado tanto tiempo juntos que la quiero como una hermana. Pero ella no te quiere como un hermano. Contradijo Levi. Se nota a kilómetros de distancia que le gustas. Lo sé. Agacho la cabeza sintiéndose culpable por rechazar los sentimientos de mi casa. ¿Lo sabes? Entonces eso significa que ya te confeso sus sentimientos. Alzo una ceja. Y aún le sigues hablando de manera normal. A pesar de que he rechazado sus sentimientos, no quiero alejarla de mí. Ella ha sido una persona muy importante en mi vida, por lo que no quiero que nuestra relación se rompa y adem. No quiero que vuelvas a hablar con ella. Le corto de manera fría y seca, caminando hacia el armario para colgar su chaqueta dando por terminada la conversación. ¿Qué? Su cuerpo se tensó de inmediato. ¿Por qué? Ella aún no ha renunciado a sus sentimientos y no me arriesgaré a que tus hormonas locas de adolescente te dominen y hagas algo tan estúpido como engañarme. Eren se quedó en silencio unos segundos sin poder creer lo que dijo Levi, en especial aquella última palabra que en estos momentos hacía eco en su cabeza. No planeo engañarte, dijo rápidamente mientras se reincorporaba de la cama de manera rápida, ocasionando que un mareo se hiciera presente por el movimiento brusco. Llevó una mano a su cabeza al querer estabilizarse un poco y cerró los ojos inmediatamente al sentir que su alrededor daba vueltas. Oye. Al ver su estado, camino hacia él sin pensárselo dos veces y tomándolo por los hombros, lo volvió a acostar lentamente al querer evitar otro posible mareo. Ten cuidado, mocoso impulsivo. Levi. Lo llamó tomándolo de la mano para tener su atención, ignorando el regaño que le estaba haciendo. Yo jamás planeo engañarte. A pesar de que en este matrimonio no hay amor, yo estaré a tu lado fielmente, así que por favor borra la idea de que en algún momento te seré infiel. Yo respeto nuestra relación y siempre lo haré hasta el día que me eches del palacio. El azabache lo miró detenidamente ante aquellas palabras que dijo con sinceridad. El castaño podía estar enfermo, pero en aquellos momentos dejó de lado su situación para aclarar las cosas con él. Con aquellas palabras le aseguró su fidelidad en una relación que seguramente terminaría pronto. Podía burlarse de él y decirle que era un estúpido sentimentalista por pensar de esa manera y entregarse en una relación pasajera, pero algo dentro de él realmente apreciaba las palabras de Eren. No iba a decirlo en voz alta, ni siquiera demostrarlo, pero aquellas palabras y en especial su significado le habían reconfortado. TCH, más te vale. Sentenció sin sonar tanto como una amenaza. Si lo haces, juro que haré que tomes toda la responsabilidad de tus acciones. Lo haré. Aceptó sin dudar, sintiéndose un poco más tranquilo por aclarar las cosas. Sin embargo, dudo que alguien te quiera, todo enfermo y lleno de gérmenes. Dijo haciendo una ligera mueca de desagrado. Ni siquiera tienes las fuerzas para caminar sin problemas. Al estar solo en camisa, Levi comenzó a subirse las mangas hasta los codos, cuidando que los dobleces fueran limpios y haciendo las menores arrugas posibles. Cuando estuvo listo, se acercó hasta la mesa de noche donde reposaba el caldo aún humeante que hace poco trajo la asiática. ¿Qué haces? Preguntó Eren, que en ningún momento apartó la vista de él. ¿Que no es obvio? Cuestionó con fastidio mientras se sentaba en la orilla de la cama, a un lado del cuerpo del menor. Te daré de comer. ¿Lo decías en serio? ¿Quiere que lo haga esa? Dijo refiriéndose a mi casa. No. Entonces cállate y come. Respondió comenzando a tomar un poco de caldo con la cuchara. Trató de equilibrarse al ser la primera vez que lo haría, jamás había alimentado a alguien y menos de esa forma, por lo que no podía evitar sentirse raro por la situación. Al acercar la cuchara hacia el menor, la mano comenzó a temblarle, ocasionando que algunas gotas mancharan las sábanas de la cama. Joder. Gruñó con frustración al ver que el que había ensuciado había sido él y no Eren. Está bien, dijo el menor mientras ponía su mano derecha sobre la de Levi para guiar la cuchara hasta su boca. Al tragar la sopa no pudo evitar emitir un sonido de satisfacción al sentir cómo el caldo caliente pasaba por su garganta. Levi no apartó su vista de Eren ante aquella expresión. Había sido tan dulce e inocente que por un momento sintió unas ganas inmensas de lamer esos labios que estaban húmedos, delinearlos con su lengua y tal vez morderlos un poco. Se veían tan pequeños y carnosos que era imposible apartar la mirada de ellos. Antes ni siquiera lo había notado,
¿por qué se estaba dando cuenta ahora? ¿Tu herida está mejor? Preguntó el menor logrando sacar al azabache de sus pensamientos. Sí, supongo que el hecho de que me limpiaras la herida y me la vendaras ayudó en gran manera. Comentó sin ponerle demasiada importancia, tampoco quería sonar agradecido con él. Me alegro. Su voz delataba alivio. Yo me esforzaré en nuestra próxima salida para que todo salga bien. Prometió después de consumir otra cucharada más de sopa. Prometo no defraudarte esta vez. Supongo que ya esperaba desde antes que hicieras alguna de tus travesuras. Contestó mirándolo acusadoramente. Pero puedo organizar alguna fiesta o banquete para las personas de la corte, creo que sería una buena idea para que me conocieran mejor. Propuso pensando en un método para remediar lo sucedido. Supongo que no suena mal. Lo pensó unos momentos y la verdad es que era una buena idea. Al parecer tu cerebro sí funciona. Oye. Reclamó fingiendo enojo mientras hacía un mohín. Si no aprecias mi ayuda entonces no lo haré. Sentenció cruzándose de brazos. Deberías de agradecerme al menos. Un mocoso dándome órdenes. Dijo Levi con ironía burlándose de la expresión del castaño. Las personas ya no tienen respeto por sus superiores. Eres igual que yo. Recordó Eren haciéndole ver su error. A pesar de que eres el príncipe y hace tan solo unos momentos de ser el rey aún respiras, comes, caminas, duermes y haces muchas cosas como la gente normal. Un título no te hace especial o diferente a otros. Tengo más dinero que muchos. Porque ellos no tuvieron la misma suerte que tú. No es mi culpa que ellos se la pasen recogiendo excremento de caballo o dedicándose a la agricultura. Dijo con asco como si fuera lo peor del mundo. Algunas personas desean superarse y ser mejor que eso, pero a veces no pueden porque tienen que mantener a su familia y los gastos son demasiados, además se les dificulta ir a estudiar ya que la escuela se encuentra lejos de sus pueblos. Esa no es mi maldita culpa. Contestó mirando al plato con la mitad de la sopa, sin tomarle importancia a las palabras de Eren. No digo que sea tu culpa, pero si puedes hacer algo para cambiarlo, ¿no crees que al reino le iría mejor si tuviera más gente que supiera al menos escribir o leer? Preguntó en un intento de hacerlo capacitar. Joder, ¿por qué tanto empeño en eso? Preguntó con fastidio al verse acorralado. Porque yo lo sufrí. Contestó en voz baja ganándose una mirada del azabache. Pero sabes leer, ¿no? Cuestionó alzando una ceja. Solo lo esencial, recuerda que me crié en un orfanato por lo que nos preparaban desde pequeños para trabajar. Hablo recordando aquellos tiempos. Afortunadamente tuve suerte y pude trabajar aquí en el palacio donde algunas personas que conocí tomaron de su tiempo libre para enseñarme a leer y escribir. Aún me falta aprender pero voy avanzando en gran manera, los libros son muy interesantes. A mi amigo Armin le encantan, siempre se la pasa en la biblioteca a escondidas cuando Termeren guardó silencio de inmediato al darse cuenta de lo que dijo. Se había metido tanto en la conversación que no se había dado cuenta que estaba delatando a su amigo ante Levi. El rostro de Eren delataba culpa y miedo mientras que el de Levi solo confusión con cierto toque de enojo. ¿Tu amigo usa nuestros libros? Preguntó mirando al castaño detenidamente. Por favor no le hagas nada. Contestó rápidamente estando a punto de tirar el recipiente con comida. Sé que está prohibido pero él no lo hace con mala intención, solo le encanta leer y los toma prestados por unos momentos, nunca los saca de la biblioteca y siempre los cuida como si fuesen suyos. Lo hace cuando termina sus actividades establecidas por lo que no interfiere en su trabajo. Lo dijo demasiado rápido que cuando terminó tuvo que inhalar una gran bocada de aire. Yo tomaré toda la responsabilidad de sus acciones, así que no le hagas nada a él. ¿Tanto lo quieres? Preguntó con voz fría. No sabía por qué, pero al ver al castaño defender de aquella manera a ese tal Armin, sintió un poco de celos. No debía, su relación era solo de apariencia, pero por más que quería ignorar aquella sensación no lo conseguía, jamás lo había sentido y no sabía exactamente cómo hacerlo parar. Demasiado. Contestó sin darse cuenta que esa palabra podía ser malinterpretada por Levi. Ha sido mi mejor amigo durante muchos años por lo que estoy dispuesto a recibir su castigo si eso me garantiza su seguridad. Su voz jamás titubeó al pronunciar aquello. ¿Por qué lo haces? No podía comprender la actitud del menor.
Solo es una persona, no sé por qué lo pones en primer lugar antes que a ti. Porque es una persona importante en mi vida. Si las personas son importantes para ti, no te importa sufrir por ellos con tal de asegurar su bienestar. Levi no dijo nada más, aún no podía entender cómo ponía la seguridad de esas personas primero antes que la suya, era algo ilógico y hasta estúpido. Pero comenzaba a entender que así era Eren, alguien que veía por los demás. A pesar de saber que tenía que poner su autoridad y castigar a la persona responsable por la desobediencia, no lo iba a hacer, no iba a admitirlo, pero Eren estaba siendo una gran influencia en él. Lo dejaré pasar por esta vez, dijo mientras se paraba de la cama y dejaba el plato sobre la bandeja. ¿De verdad? Lo miró detenimiento a la espera de que en algún momento se riera en su cara y le dijera que obviamente tendría consecuencias. Merecen un castigo por desobedecer, pero son unos mocosos irresponsables que no miden las consecuencias de sus actos. Contestó sentándose en la orilla de la cama para comenzar a quitarse sus zapatos. Además será a cambio por cuidarme durante la noche, ya no me sentiré en deuda contigo. Gracias, exclamó el menor con alivio. TCH como sea. Se dirigió hacia el pequeño escritorio que había en la habitación y tomó entre sus manos un montón de papeles que descansaban sobre la superficie. Tengo que leer algunos informes, así que más vale que guardes silencio mientras lo hago. ¿Son importantes? Preguntó con curiosidad. Pura mierda, dijo con aburrimiento, sabiendo que no se podía librar de aquello. Aun cuando Pixie se encargaba de la mayoría de las cosas, necesita el conocimiento de Levi y su autorización para llevar las cosas a cabo. No deberías de decir eso, es tu deber como príncipe. Mencionó pasándose la muñeca por la nariz en un intento de detener el escurrimiento nasal. Y es tu deber mantenerte limpio, mocoso asqueroso. Lo reprendió por su acción. Al parecer tengo que cuidar de ti como si fueras un niño de 5 años. Tomó un pañuelo y, si el menor cuidado, lo restregó en la nariz de Eren. «¿De duele?», se quejó intentando apartarse del agarre. «No seas llorón y aguántate». «Joder, qué buen esposo elegí para esto», exclamó con sarcasmo tirando el pañuelo en el bote. «Vamos, acomódate para dormir, mientras más rápido te recuperes más rápido dejas de fastidiar». «Voy», susurró sobándose la nariz mientras se acostaba y se cubría por completo con la sábana. Sin embargo, sintió como el lado contrario de la cama se hundía un poco. Al bajar un poco la sábana pudo ver al azabache sentado a su lado teniendo consigo el montón de papeles. A pesar de su expresión de fastidio, comenzó a leer los documentos lentamente, fijándose en cada detalle que venía escrito. No apartó su mirada de él, cuidando a todo momento que Levi no se diera cuenta que estaba siendo observado. Eren se impresionaba por la oscura tonalidad del pelo de Levi, en especial cuando contrastaba perfectamente con su piel blanca de porcelana. Sus facciones eran delicadas pero con un cierto toque de fuerza, dándole una apariencia varonil. Cualquier mujer suspiraría al tener a Levi a su lado y no podía evitar que en ciertos momentos, hasta a él se le hacía atractivo, pero aún así tenía que evitar aquellos pensamientos ya que bien sabía que Levi jamás se fijaría en él. Solo lo estaba utilizando y a pesar de que le dolía lo había aceptado. Lanzando un pequeño suspiro se dejó vencer lentamente por el sueño, encogiéndose un poco en un intento de mantener el calor corporal. Al notar que Eren no decía nada cuando siempre se dedicaba a hacer preguntas, lo miró de reojo encontrándose con la sorpresa de que había caído profundamente dormido. Se asomaba unos mechones de su cabello castaño y una parte de su cara hasta la altura de sus ojos. Su cara estaba en completa paz, dejándole apreciar por completo su apariencia. Estuvo tentado a delinear con sus dedos las largas pestañas de Eren, pero al final decidió no hacerlo. No podía arriesgarse a que el mocoso se despertara y lo descubriera. Así que se obligó a sí mismo a concentrarse en los documentos frente a él y esperar algunas noticias de Pixies. Pasaron los minutos en donde los únicos sonidos que se escuchaban en la habitación era la lenta respiración de Eren y el pasar de las hojas que ejercía Levi. Era un silencio tranquilo y reconfortante, sin embargo se vio interrumpido por el leve golpe de unos nudillos tocando la puerta. Levi dirigió su mirada de inmediato hasta el castaño, comprobando que aún seguía dormido bajo las sábanas. Lanzando un par de maldiciones al aire se levantó de su lugar y se dirigió hacia la puerta de la habitación antes de que persona que llamaba volviera a tocar. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente al momento de abrir. Disculpe la interrupción, Su Alteza,
pero vengo a recoger el plato de comida y a ver si se le ofrecía algo más al príncipe Eren. Contestó Krista sin poder evitar intimidarse por su actitud. TCH Eren está dormido así que recoge las cosas rápido. Dijo abriendo la puerta por completo para dejarla pasar. Más te vale no hacer ruido. Asintiendo con la cabeza, Krista entró al cuarto rápidamente para ejercer las indicaciones de Levi. Trató de no hacer ningún ruido e incluso se arriesgó a juntar las cosas en un montón y equilibrarlo entre sus pequeñas manos. Con permiso. Se despidió al pasar por la puerta donde Levi la esperaba con impaciencia. Ni siquiera se molestó en contestar algo, solo cerró la puerta cuando vio que la rubia había salido por completo. Regresando de su recorrido volvió hacia su lado de la cama, Sol que esta vez dejó los informes sobre la mesita de noche, poniendo como excusa que ya le había avanzado bastante en la lectura. Se subió a la cama con pereza sobándose las sienes con cansancio, al parecer conseguir su herencia no sería tan fácil como pensaba. Al acomodarse entre las sábanas sintió como Eren se removía en su lugar y se destapaba por completo aun cuando temblaba por el frío. TCH luego te quejas que porque te llamo mocoso. Dijo para sí mismo mientras se estiraba para alcanzar el borde de la sábana y volver a tapar a Eren. Pero justo cuando juntó sus cuerpos Eren tomó entre sus manos la camisa de Levi y se acercó más a él atraído por el calor corporal que emitía. Lo hizo de manera inconsciente pero eso ocasionó que Levi se quedara tenso en su lugar, no movió ningún músculo cuando sintió como el menor se acomodaba mejor y se acurrucaba contra él. Pensó en moverse de lugar o empujar a Eren lejos de él pero a pesar de las señales de alerta que emitía su mente no movió al menor. Al contrario solo lo tapó con la sábana y moviendo lentamente se recostó por completo en la cama en un intento de no despertar a Eren. Se sentía algo incómodo y hasta raro, pero aún así lo dejó como estaba, no podía admitir que en el fondo la presencia del castaño lo relajaba. ¿Qué diablos me estás haciendo? Susurró sabiendo que no recibiría ningún tipo de respuesta. Estuvo unos minutos despierto, hasta que sus ojos se sintieron más pesados y se dejaba guiar por el sueño que le demandaba, dejando que las velas se consumieran por sí solas. Continuará.